¿Crees que estos boleros los escribieron grandes maestros en noches de inspiración? Casi ninguno fue así. Tú llevas también sabor a mí. El sonido que definió el bolero mexicano para siempre nació del rechazo. Las radios no los querían. Un solo productor apostó. Quisiera abrir lentamente mis venas. Si estas canciones te llegaron adentro, lo que sigue te dice por qué nunca pudiste explicarlo del todo. Número 15. Gabriel Ruiz, Usted. Gabriel Ruiz la compuso en un solo día para una película, sin tiempo, sin borrador. Usted es la culpable de todas mis angustias. En una época donde el bolero hablaba de tú a tú, esta canción usa el usted para declarar amor. Esa distancia formal, ese respeto casi reverencial hacia la persona amada, fue exactamente lo que nadie esperaba y lo que hizo que nadie pudiera olvidarla. La elegancia como forma del deseo. Usted me desespera. Eso que escuchaste es la distancia convertida en cercanía. Un usted que dice más que cualquier tuteo porque implica que la persona amada merece el respeto más profundo. Mi última esperanza, comprenda de una vez. La distancia como forma de amor. Lo que sigue cruzó fronteras sin pedirle permiso a nadie. Número 14. Lucho Gatica, Piel Canela. Que del infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar. La canción más mexicana de su época la escribió alguien que nunca había vivido en México. Y el canela de tu piel se queda igual si perdiera. Bobby Capó, un puertorriqueño, la compuso pensando en una mujer específica que nunca supo que era la protagonista. Llegó a México en la voz de Lucho Gatica, un chileno, y los mexicanos la adoptaron sin preguntar de dónde venía ni a quién estaba dedicada. La sintieron propia desde la primera vez que la escucharon. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Lo que nadie sabía entonces es que la destinataria original escuchó durante décadas una canción sobre ella, sin saberlo. Nadie más que tú. Ojos. Una canción de nadie que se volvió de todos. Lo que sigue tiene un sonido que tampoco estaba escrito en ningún papel y que paralizó a un país entero. Número 13. Pedro Infante, Amorcito Corazón. Yo tengo tentación. Ese silbido no estaba en la partitura. Pedro Infante lo improvisó y nadie lo paró. De nuestro gran amor, mi amor. El director de la película lo incluyó en la escena sin haberlo planeado. Nadie lo escribió, nadie lo ensayó, nadie lo pidió. Ese silbido se convirtió en el sonido más reconocible del cine mexicano de la época de oro. Fíjate cuando vuelve a aparecer cómo cambia el peso de todo lo que rodea a la voz. En el querer. Lo que nadie planeó terminó siendo lo único que nadie olvidó. Así funciona a veces el momento exacto. Llega antes de que puedas pensarlo. Un silbido sin partitura que definió una época. Lo que sigue lo escribió alguien de 16 años sobre algo que todavía no había vivido, y se convirtió en la canción de amor más grabada de la historia. Número 12. Consuelo Velázquez, Bésame mucho. ¿Cómo escribes la canción de amor más universal del siglo si nunca has besado a nadie? Consuelo Velázquez tenía 16 años cuando la compuso y declaró que aún no había tenido su primer beso. La escribió imaginando algo que no conocía. Los Beatles la grabaron, Frank Sinatra la grabó,
Está entre las canciones más versionadas en toda la historia de la música. Un adolescente en México que imaginó un beso, escribió el himno romántico más universal del siglo XX. Eso que escuchaste lo imaginó alguien que todavía no lo había vivido. Esa distancia entre la imaginación y la experiencia es lo que le dio algo que ninguna versión posterior pudo explicar del todo. «16 años, ningún beso todavía, y la canción más grabada del siglo. Lo que sigue, la compuso un ingeniero agrónomo en una finca en Oaxaca, lejos de todo». Número 11. Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos. Era ingeniero agrónomo, nunca estudió música. La compuso en una finca lejos de cualquier industria. Tú llevas también sabor a mí. Cuando llegó a la Ciudad de México con esta canción, nadie quería grabarla. Demasiado lenta, sin gancho comercial, decían. Hoy es el bolero mexicano más versionado a nivel internacional, desde tríos de barrio hasta solistas de jazz en Europa y Japón. Lo que la industria capitalina rechazó terminó siendo lo más exportable que el bolero mexicano produjo. No pretendo ser tu dueño. Un ingeniero sin título musical que escribió el bolero más versionado del mundo. Lo rechazaron y siguió igual. En la boca llevarás sabor a mí. Lo rechazaron y terminó en los escenarios más grandes del mundo. Lo que sigue nació de una madrugada real, de una espera real, con el tiempo deteniéndose de verdad. Número 10. Roberto Cantoral, El reloj. No marques las horas. Cantoral la escribió de madrugada esperando noticias de un ser querido en el hospital. Ella se irá para siempre. No fue una metáfora, era una súplica real. Quería que el tiempo se detuviera de verdad antes de saber el desenlace. Lo escribió de un tirón, esa noche, con esa urgencia adentro. Esa desesperación que escuchas en cada nota no fue buscada, ya estaba ahí antes de que él tocara una sola tecla. Reloj detén tu camino. Eso que escuchaste es una súplica real grabada antes de saber el final. Hay canciones que no se inventan, se recogen del momento exacto donde ocurrieron. Para que nunca amanezca. Una súplica de madrugada que se volvió canción. Lo que sigue la escribió el mismo hombre, pero tardó 3 años en poder terminarla. Número 9. Agustín Lara, Solamente una vez. Solamente una vez. Amén. La compuso en menos de 1 hora en el piano de un cabaret y habla del amor eterno y único. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Agustín Lara se casó 4 veces y tuvo incontables romances a lo largo de su vida. Esa noche en el cabaret, antes de que empezara su función de trabajo, terminó en menos de 1 hora la canción más espiritual del bolero mexicano. Una oda al amor que ocurre una sola vez y dura para siempre. El hombre que menos vivió eso, escribió la canción que mejor lo describe. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amar. Eso que escuchaste lo escribió alguien que se casó 4 veces. Quizás por eso lo describió con tanta precisión. Sabía exactamente lo que no podía retener. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. ¿Hay alguna de estas canciones que hayas escuchado en un momento específico de tu vida y que desde entonces ya no pueda significar otra cosa? Número 8. Roberto Cantoral, La barca. Que la distancia es el olvido. Cantoral tardó 3 años en terminarla. La empezó, la dejó, la retomó, la volvió a dejar. Tiene que partir a cruzar. Cuando la presentó en 1957, el público tardó meses en entenderla porque era demasiado diferente al bolero de entonces. El éxito llegó como marea.
lento, acumulándose semana a semana, hasta que nadie pudo ignorarla. Hay canciones que no conquistan de inmediato, sino que van ocupando espacio sin que nadie lo note. Cuando la luz del sol se esté apagando. 3 años para terminarla, meses para que el público llegara a ella. Lo que nadie apresura a veces es lo único que permanece. Hasta que tú decidas. Una marea que tardó en llegar. Lo que sigue llegó en un sobre sin remitente claro, y Infante la grabó sin cambiar una nota. Número 7. Pedro Infante, 100 años. Pasaste a mi lado. Le llegó en un sobre desde otro estado. La escuchó una vez y entró al estudio a grabarla. Te vi sin que me vieras. Nadie del entorno cercano se la había traído. Llegó por correo, sin mucho contexto. Infante la escuchó, decidió grabarla sin hacer ningún cambio, y lo que capturó esa tarde en el estudio, con la canción recién conocida, fue algo que todas las versiones posteriores de otros artistas no pudieron repetir: la frescura de alguien que la canta por primera vez. Y si vivo 100 años, 100 años. Eso que escuchaste fue la primera vez que él la cantaba, y también la última, porque así quedó. Que me olvidaste, pensar. Primera vez que la cantó y quedó para siempre. Lo que sigue también fue dedicada a alguien que nunca lo supo. Número 6. Los Dante, Gema. Como piedra preciosa. La mujer real que inspiró esa canción escuchó serenatas con ella durante años sin saber que era sobre ella. No me engaña tu belleza. Huicho Cisneros la escribió pensando en una mujer concreta. La publicó sin avisarle. Esa canción se convirtió en el estándar de las serenatas en México, la que más se cantaba debajo de las ventanas, la que más se pedía en las plazas. La destinataria real nunca recibió la serenata directa. Recibió décadas de escuchar su canción en boca de otros. Es la ilusión de tener un amor. La canción más cantada en serenatas mexicanas tenía una destinataria real que nunca supo que era ella. Cada serenata que escuchó fue, sin saberlo, la suya. Gritar que te quiero, mujer consentida. Una serenata que nunca llegó directa. Lo que sigue llegó primero a las cantinas, antes de que ninguna radio lo quisiera. Número 5. Javier Solís, Sombras. Quisiera abrir lentamente mis venas. Llegó a las cantinas antes de que ninguna radio la tocara. El público la hizo famosa primero. Para poderte demostrar que más no puedo amar. Javier Solís llevaba apenas 2 años como cantante profesional cuando la grabó. La discográfica la publicó casi sin promoción. Fueron los parroquianos de cantinas y los asistentes a fiestas populares quienes empezaron a pedirla sin parar antes de que ninguna radio la difundiera. La canción llegó a la radio porque ya era un éxito sin ella. Sombras nada más, acariciando mis... Eso que escuchaste lo eligió primero la gente en las cantinas. La radio llegó después, a recoger lo que el público ya había decidido. De este drama sin final, sombras. El público primero, la radio después. Lo que sigue tardó una década en ser escuchado por la industria, que debería haberlo encontrado antes. Número 4. Armando Manzanero, Contigo aprendí. Existen nuevas y mejores. Llevaba 10 años escribiendo canciones que otros grababan sin darle crédito visible. Yo contigo lo aprendí. Manzanero componía en Mérida, lejos de la industria capitalina que controlaba quién existía en la radio nacional. Llegó a la Ciudad de México con 30 años
y una década de canciones que otros habían grabado como propias. Cuando esta canción finalmente llegó a las radios con su nombre visible, reinventó el lenguaje del bolero, sin drama exagerado, sin grandilocuencia, con la emoción de lo cotidiano. Sientes cuando la voz hace eso que ningún gesto grande podría hacer. Una década esperando que alguien dijera su nombre. Cuando lo dijeron, cambió para siempre cómo se podía hablar de amor en una canción. 10 años invisible y una sola canción que lo cambió todo. Lo que sigue también llegó tarde, pero con un color que nadie había mezclado así antes. Número 3. La Sonora Santanera. Perfume de gardenias. Lo que todos conocen como la versión original es una reinterpretación. La canción ya existía antes. Perfume de gardenia. La Sonora Santanera la tomó de una composición anterior y la transformó con su sonido. Ese arreglo tropical, esa mezcla de nostalgia y movimiento que te llega al cuerpo antes que a la cabeza, fue enteramente de ellos. Lo que el mundo adoptó como original es su versión, no la primera. Convirtieron una canción en algo que nunca había sido. Cuerpo es una copia de Venus. Eso que escuchaste no es lo que alguien compuso. Es lo que la Sonora Santanera hizo con lo que alguien compuso. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y llevas en tu alma la vida. Transformaron algo que existía en algo que nadie había escuchado todavía. Lo que sigue también rompió una barrera que nadie creía posible romper sin sacrificar lo que los hacía únicos. Número 2. Los 3 haces. Sabrás que te quiero. Cuando puedan mis noches hablar. La industria los veía como demasiado sofisticados para el gusto popular. Esta canción los sacó de ese encierro. ¿Cuántas otras sabrás? Los empujaban hacia los circuitos de élite y los mantenían lejos del gran público. Con esta canción llegaron a millones, sin sacrificar nada de la complejidad que los definía. Demostraron que la gente podía querer algo exigente si lo sentía de verdad. Sientes cómo las voces se sostienen, sin apoyarse en nada simple. Hay en esta lista una canción que también llegó al público por encima del rechazo, pero ese rechazo fue más total y la apuesta más solitaria. Te quiero. Eso que escuchaste convenció al público sin pedirle que bajara sus expectativas. Nadie tuvo que simplificar nada. Sabrás que te quiero. Llegaron al público sin traicionarse. La que sigue llegó al mundo entero, después de que casi nadie los quiso recibir. Número 1. Los Panchos. Sin ti. Sin ti no podré vivir. Las radios no los querían. Un solo productor apostó. El resto de la industria llegó después a reclamar lo que había rechazado. ¿Qué me puede ya importar? Cuando los Panchos llegaron a México desde Nueva York, eran demasiado nuevos, demasiado distintos al bolero que existía. Las radiodifusoras los rechazaron. Un solo productor vio lo que nadie más veía y apostó. Con esta canción convencieron primero a los oyentes y después a las mismas radios que les habían cerrado la puerta. El sonido que definió el bolero mexicano para siempre nació del rechazo de la industria que años después lo adoptó como su origen. Quererte olvidar. Eso que escuchaste fue lo que la radio no quería pasar, lo que un solo productor defendió, lo que terminó siendo el origen de todo lo que vino después en el bolero. Los mismos que dijeron que no terminaron llamándolo propio.
Rechazados primero, origen de todo después. Así nació el sonido que definió al bolero mexicano. Cada canción tiene una historia así guardada. Seguimos descubriéndolas juntos.